Después de visitar Huanglong, creímos que era imposible encontrar algo que superara lo que habíamos visto. Pero China, una vez más, nos deja sin palabras. Hoy recorremos el Parque Nacional de Huaishou, un lugar donde los lagos se quiebran y multiplican, creando cascadas alucinantes donde los colores parecen desafiar la lógica y cada rincón parece diseñado para sorprender. Acompáñanos a descubrirlo. ¡Vamos! Acabamos de llegar a Huaishou, que es el parque nacional que está arriba de donde estábamos hace un rato en Huanglong. Ni bien salimos desde el parque nacional, nos trajeron a este otro parque nacional. Nos ahorramos como 2 viajes y encima nos dejó en el hotel. Este es el hotel de hoy. Parecía estar bastante bueno. Vamos a ver de qué trata. Tiene las vistas acá enfrente a la montaña. Pau se pegó una linda siesta, ahí está despertándose todavía. Estamos bastante colorados, nos sentimos más o menos de la cabeza. Yo también, me parece que me estoy viendo una... Sí, tengo una cara hecha pelota. Un poquito insolados. Y no comemos desde la mañana, porque entre caminar y una cosa y la otra pensamos que iba a ser rápida, digamos, la visita al parque, y al final terminamos saliendo a las 5 o 6 de la tarde. Yo estoy como para comerme una vaca entera. Habitación 4, 122 del piso 4. Vamos a ver de qué trata. Grande es seguro. A ver el baño. La ducha está buena, súper grande. Un espejo grande para que te maquilles. Nunca se maquilló. Mirá, está grande la pieza, está buena. Sí, el calefactor de la camita. Esto es lo mejor de lo mejor. Sí, podrás una fresca acá después. La tele. Encontramos este lugarcito tibetano que parece estar muy bueno. Lo que vamos a comer no tenemos ni idea, o sea, estamos regalados con un caramelo de banana, pero ahora miren lo que es este lugar. Ya a mí la deco y la onda tibetana me encanta, tiene todos los tipo las banderitas. Qué gran deco. Me gusta eso tibetano. Sí, me encanta la onda tibetana. ¿Qué es lo que pedimos y cuánto salía? 186. Sí. Como que trae la mesa con un poco de carne y ¿qué más? Verduras. Y verduras. Lo pones en el centro para hervir en una olla. Claro, y con una olla que lo puedes ir hirviendo. Y también nos recomendó como una especie de empanada con carne, algo así raro. No era empanada, es como Con tacos. Con unos tacos de carne. ¿Y eso nos salía 88? La primera vez que vemos carne desde hace un buen rato. Nos trajeron la olla hermosa. una olla tibetana. ¿Qué te me reís, guacha? Y acá vamos a hervir la comida, ¿no? Yo me como crudo esta carne, ¿eh? ¿Se podrá comer cruda? This shack meat is for you to pick up yourself, put in the pot, and in 7-8 seconds it will be cooked as soon as the color changes, and then you can eat it. Ah, ok. Okay. 对 ，Welcome to 九寨沟。 Thank you, sí. Sí. A lo que yo vine. Fuera de eso. A ver qué tanto pica. Esto técnicamente se pone por 7-8 segundos hasta que cambie el color. Una vez que cambia el color te lo podés comer. 9, mirá. Se cocinó 9 segundos. Esto es una magia. Está un poco picante, pero es una magia. Es la primera carne que comemos en un mes y medio. Bueno, gente, estamos comiendo espectacular. O sea, hoy podemos decir... Pau acaba de decir que prefiere esto a jarro café. Sí. Esto Y no estamos dejando nada de lado, o sea, estamos comiéndolo todo. no tiene hueso. Este está picante, pero prefiero esto antes que comer con hueso y nada de carne. Un 10.000 éxito, de 10.000. 10 de 10, este lugar, después lo voy a dejar en recomendado. Re buena onda, la verdad, nos explicaron cómo hacer, todo. Vieron que no podíamos mucho con los palitos. Como vieron que éramos unos inútiles con los palitos de metal, nos trajeron de madera más fácil, y como vieron Son que más éramos grandes. inútiles, nos trajeron cuchara y un después pincho, pinchos. como para pinchar. Miren que nos acabamos de dar cuenta que abajo había hongos de acá, como este otro. Más verdura, tipo metemos así los palitos y salen cosas nuevas. Miren, otro hongo, papas, lo naranja, no tengo ni idea qué es. Menos pregunta a Dios y más perdonen. Muy bueno. Estamos contentos. Me olvidé de contar que la carne es de Yak Yak. Es de ese como cuando ven las películas del Tíbet que está eso, con ese búfalo con los pelos así. Bueno, es la famosa carne Yak Yak. Este del Himalaya, bien tibetano. Bien tibetano. Muy buenos días. Hoy estamos en Huaishou, que es la parte norte.
Estamos yendo a comprar las entradas. No esperábamos este caudal de personas, la verdad, un lunes. Pero bueno, este es un parque grande, bastante grande, que ni siquiera se puede terminar en un día. Este es un parque también Patrimonio Mundial de la Humanidad. Es un patrimonio natural mundial de la UNESCO y también parte de la Reserva de la Biosfera Mundial. Recién compramos los tickets que nos salieron 576,80 a los dos. O sea, este es bastante caro. Son 280 yuanes por persona y el ticket es por día. O sea, este es uno de los más caros que vimos hasta el momento. Bastante doloroso. Acá está el gasto y tiene también el bus incluido, porque el bus sale como 90 yuanes turístico. O sea, te matan. Acá en este te matan, para ser sincero. Pero bueno, vamos a ver. Vale muchísimo la pena. Es muy hermoso. Así que vamos a arrancar el día yendo hacia el bus turístico para ir a la entrada del parque, ¿ok? Vamos. La organización es mucho más caótica, hacen filas enormes que van directo al colectivo, salen de esas colas de allá atrás y se unen de a una o dos colas para subir al colectivo, o sea que es bastante, miren qué es esto. Nosotros zafamos porque nos gusta el pogo, pero si no, bueno, y ahí como ven, también tenemos a la milicia, o sea que te organizan el tráfico de gente no solo para la policía, sino que ponen en cada una de las filas uno de los chicos estos vestidos de militares. Chan, 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 chan. Por favor, Si no te metes. decime que vieron eso. Bueno, recién nos bajamos del colectivo. La realidad es que estamos un poco perdidos. Nosotros teníamos un recorrido en la cabeza para hacer, pero claro, uno llega acá, te bajan en el medio, no sabes exactamente en qué mundo estás, todo está en chino, no hay mucha información en inglés. Está raro, hay que decirlo que está. No hay una lógica de que te digan cómo te puedes organizar el día. Vamos a ver cómo resolvemos o cómo nos organizamos. Así que bueno, esténse atentos porque este video posiblemente les vaya a ser muy útil para evitar errores que hagamos y entender este parque nacional. Y estate atento que se viene el ebook de China para que planees tu viaje con toda la información que necesitas. Bueno, llegamos a el Bosque Virgen. Finalmente, entre un par de mapas que encontramos en internet, logramos darnos cuenta que teníamos que seguir una parada más. O sea, hicimos un cambio colectivo y llegamos hasta la parte más norte, digamos, de esta rama del Parque Nacional. Así que bueno, acá estamos empezando Primal Forest y ahí tenemos ya atrás la montaña. Nosotros ahora estamos en la cordillera de Minshan. El pico más alto acá es el de Gonsi Gongai, que tiene 4.700 metros. Estamos un poco más abajo que ayer, la altura promedio va entre los 2.000 a los 4.500. Ayer podía llegar hasta los 5.588 metros. Este parque se reconoció como un patrimonio de la humanidad en 1992 por la UNESCO y en 1997 se une a la Reserva de la Biosfera Mundial. Una de las cosas que vamos a encontrar acá son lagos multicolores que tienen diferentes minerales y hacen colores desde rojos, amarillos, turquesas, celestes. Vamos a encontrar también cascadas, arroyos, bosques primitivos. Vamos a encontrar, es un paraíso natural. Tiene 114 lagos distintos. Una de las cascadas más increíbles es la Nuorilang, que tiene 300 metros de ancho. Estoy muy impaciente por ir a ver esa. Es una de las más anchas de China. Acá, como decíamos ayer, hacemos en la misma zona, podemos llegar a encontrar, si tenemos mucha suerte, pandas rojos, pandas gigantes. Podemos llegar a encontrar ciervos, monos dorados de nariz chata, muchísimas aves y sigue teniendo más de 114 especies en peligro. Quédense, no se vayan y vamos a descubrir esto juntos. Llegamos a nuestra segunda atracción, que es el Bamboo o Arrow Lake. Recién empezamos el recorrido y todavía estamos por descubrir si es un recorrido y después seguimos a la próxima atracción o si desde acá podemos seguir continuo y hacer un sendero de lagos. Vamos a descubrirlo. Al momento no hicimos ni 100 metros, estamos de la salida a 100 metros y esto ya empieza así. O sea, me dice dos cosas, va a estar increíble y va a ser un día largo.
Bueno, si se están preguntando por qué el agua es completamente azul, azul bien profundo, esto pasa por dos cosas básicamente. La primera es que esto viene de manantiales glaciares desde arriba de la montaña, por lo cual tiene tan pocos sedimentos que la luz penetra directamente. Es un agua súper clara. Y la segunda es que cuando el agua corre, pasa sobre piedras calizas, lo cual hace que se arrastren muchísimas partículas de carbonato de calcio. Esto hace que el suelo suele ser más bien blanco y se reflejen muchísimo más los colores azules y verdes, y además hace que se preserven muy bien los árboles. Si ven por acá, los árboles pueden estar por décadas súper bien preservados y se ven súper claros abajo del agua. Esto que les cuento hace que el lago, o sea, todos los lagos tengan en general 2 colores por día diferentes. Uno hasta el mediodía, que son los azules profundos, turquesas o celestes, y uno por el atardecer, cuando el lago empieza a transformarse en un color más verdoso, esmeralda. Qué increíble, ¿eh? Está todo el ambiente, está como lleno de estas pelucitas, lo cual lo hace mágico. O sea, miren la vista, espero que se aprecie. ¿Ven que van como flotando cositas? Parece como si fuese un efecto. Llegamos a la cascada, o sea, literal que es demasiado ancha. Llega hasta como por allá que no se ve, y recorre hasta allá. Todo el lago que veníamos viendo lentamente va desembocando en esta cascada, y esta cascada empieza a llenar otros lagos que siguen. O sea, lo increíble de este paisaje es que todas las depresiones que se van generando van haciendo que meseta a meseta haya distintos escenarios increíbles. O sea que para mí es una bomba, es de lo más lindo que he visto. Es como si de golpe todo el lago se quebrara y se subdividiera en otra sección, y el lago queda perfecto porque el lago llega hasta acá. Es espectacular, muy hermoso. Bueno, como veníamos hablando, esta es la cascada Nobreland. Es la más ancha de China. Tiene unos 300 metros de ancho. Acá encontramos algo también muy interesante, que es cómo es que se empieza a hacer las capas travertino. Todos estos paisajes son una mezcla de cársticos y con relieves travertinos. ¿Cómo se genera? Como habíamos dicho, cuando hay precipitaciones y de la montaña cae agua con el mineral de carbonato de calcio, lo que hace es empezar a generar con el tiempo capas sobre la roca. Entonces esto con más y más tiempo empieza a crecer y a crecer hasta que empieza a ir más allá de lo que es la piedra dura que está bajo la montaña. Entonces empieza a romperse, ascender por la cascada y empieza a generar como estos paisajes porosos. Acá mismo tenemos un ejemplo clarísimo. Abajo de todo eso hay una piedra dura, sólida, que es la de la montaña, y con el tiempo empieza a generarse todos estos sedimentos y esta acumulación. Todo esto que estamos viendo, todas estas partículas y estas plantitas de acá, que generan como una especie como de nevada en primavera, como una nevada suave pareciera, no es nieve, es literalmente el bosque, es el bosque respirando. En Husai-go hay 2 árboles que generan este tipo de como de semilla con esos filamentos parecidos al algodón. Uno es el álamo blanco chino y el segundo es el sauce tibetano, que es, si no me equivoco, este que estamos viendo ahora mismo. Es como muy similar a un algodón, miren. Te puedes hacer un hisopo. Lo que es este lago. O sea, estaba como para meterse de cabecita. No. O sea, no tiene sentido. Miren lo que es esto. Y todo ese blanco es la pelucita que larga el árbol. No. Llegamos al Panda Lake. Es enorme. No, o sea, no tengo palabras. Es verlo en vivo. No sé cómo describirlo. Todos los colores que tiene.
Bueno, este es el Panda Lake. Díganos qué les parece. Miren la vista, miren los contrastes de colores. Otro colectivo paró ahí y Pau arrancó corriendo. Yo me quería subir al próximo, Pau. Pau arrancó. Pero que es un beso, no corres. Pero porque yo iba a esperar el otro. Bueno, Pau consiguió otro, salió corriendo como... Contra todos. Mi pregunta es, ¿por qué corren? O sea, nadie se va a quedar afuera. O sea, No, no es afuera, pero todo el mundo se quiere sentar. todo el mundo son atropellados, se empiezan a correr, se empujan. A mí se me quieren meter, yo le pongo el brazo. Vieja, niño, niña, no me interesa. Bueno, llegamos... A Five Flowers Lake. Exacto, son uno de los más lindos. Pero lamentablemente, miren eso. O sea, miren la cantidad de Y ahora se gente. fue un poco más, o sea, se acaba de ir. Y ya se vació. Y pasaban los que se llevan la basura tocando un silbato. O sea, desconexión total con lo que era la naturaleza, pero con desconexión total. De acá vamos a Pearl Shoal Direction, que es otra cascada con un lago. Que está a 930 metros. Lo que es en sí, el lago está bueno. Miren los árboles. Es hermosa la vista. ¿Por qué recibe el nombre de Five Flower Lake este lago? Primero es por los colores. Para los chinos esto representa como un jardín de flores. Entonces, cada uno de los 5 colores que se puede ver serían los 5 Flower Lake. Por otro lado, todos estos colores, acuérdense que los vemos por la claridad del agua, que es de los glaciares, por las microalgas y por las disposiciones vermentinas. Pero además hay una historia tibetana muy linda que dice que todos los espíritus del bosque habitan en este lago. Entonces, cada uno de los 5 colores representa las 5 bendiciones de la naturaleza, que vienen a ser la vida, la belleza, la paz, la prosperidad y la pureza. Y ahora nos vamos porque no aguanto más. Ojalá este video algún día llegue a algo chino Megáfonos. para decirles que nunca más pongan un megáfono en una atracción natural. Debería ser ilegal, molesta a la naturaleza. Es horrible estar caminando y escuchando esto. No sé si lo escuchan, ojalá que no lo escuchen, pero... Es insoportable, China, por Dios, no puede ser esto, está mal, está mal. ¡No! Miren lo que son esos colores azules. Miren lo que es este sendero, un espectáculo hermoso. No hay absolutamente nadie, estoy solo con la naturaleza. Un espectáculo, se escuchan los pajaritos, el río, el arroyo. Ah. Miren lo que es esta cascada, este arroyo. Bueno, el camino se convirtió de golpe en una pasarela que termina como con estas flores y esta vista, miren. Miren qué increíble. Y ahora volvemos al camino. Qué increíble. Súper, súper recomendable. Podría decir que es un destino en el que si me estoy por organizar unas vacaciones, tipo literalmente organizaría para venir acá. No sé, 1 o 2 semanas. Una semana capaz. Acá tenés para caminar y caminar, hacer de todo. Miren ese árbol ahí. Qué bien conservado que está. Toda la forma tiene. Ojalá estén escuchando el ruido de los pájaros como estoy escuchando yo ahora. Esto es una postal. Ahora justo antes de irnos a tomar el bus que termina este lago, miren lo que es el color azul. Exactamente como decía lo que estábamos leyendo. O sea, miren lo que es ese azul. Tenemos acá nomás, en este mismo lago, tenemos este azul súper, súper profundo. Allá se pone como verde con turquesa y como celeste. Allá está tipo súper celeste hasta que termina beige en la orilla. O sea, la cantidad de colores que se puede ver es un espectáculo. La verdad que no hay otras palabras para definirlo. Es increíble. Bueno, llegamos a otro mirador. Miren lo que es este lugar. Empieza acá con el estanquecito rodeado de flores. Y después termina con la montaña toda verde, con la vista súper amplia. Y miren lo que es acá. Es la mejor foto de montaña que voy a sacar en mi vida, capaz.
Bueno, y acá el otro lado del sendero que se vuelve a transformar como en un senderito que ahora vamos a seguir. Un lado todo lo tupido de la montaña y del otro lado baja el arroyo y sigue otra depresión que hace que siga escalonándose para abajo. Bueno, mientras tanto, no vayan a olvidarse de suscribirse, de ir poniendo un like, tocar la campanita para ver el próximo que nos ayuda un montón. Solo mientras tanto, gracias. Esta película, esta obra de arte que estamos viendo acá, es el claro ejemplo de la naturaleza actuando al mismo tiempo, dándonos una geografía travertina con un paisaje kárstico. Ambos acá se unen generando este tipo de mesetas y depresiones. Vimos lo que era kárstico. Para recordarles, son las depresiones que se generan por el paso del agua sobre rocas solubles que van generando distintas mesetas y piletones. Y lo travertino es todos estos colores increíbles que se generan por el bicarbonato de calcio haciendo sedimentaciones y la refracción del sol. Así que bueno, el resultado es toda esta belleza natural que tenemos acá hoy. Así que bueno, espero que les guste. Bueno, y ahora vamos, que nos queda bastante camino por recorrer. Vamos. Estamos en la base de la cascada llamada La Perla, la cual está a 2.433 metros sobre el nivel del mar, mide 21 metros de altura y 270 de ancho. Es enorme. Empieza allá y termina del otro lado. 270 metros. Es una locura. El agua en invierno se congela. Debe ser increíble verlo. Dicen que esta cascada es una barra de oxígeno natural. ¿Por qué? Porque el agua en movimiento libera iones negativos y eso ayuda a purificar el aire y la oxigenación del cuerpo. Como verán, este bosque está lleno de árboles naturales, los cuales liberan fitoncidas. ¿Qué son las fitoncidas? Son sustancias naturales con propiedades antibacterianas y relajantes. Espero que les haya gustado el parque, coméntenos. Vamos de nuevo. Espero que les haya encantado este parque. No se olviden de suscribirse, de dejarnos sus comentarios, un like y tocar la campanita para no perderse la próxima aventura. Vamos. Mañana empezamos el segundo día en este increíble parque nacional. Vamos a mostrarles absolutamente todo, pero por el momento toca ir a comer, a llenarse el estómago de comida tibetana para empezar con mucha energía día de mañana. ¿Ok? Quédense con nosotros. Vamos.